Muy buenas noches, nuevamente nos encontramos a través de este espacio que hemos denominado Estudiando la Biblia. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y vamos a seguir estudiando las doctrinas bíblicas, las doctrinas más importantes que encontramos allí en la palabra del Señor. Habíamos tenido una serie de programas en los cuales habíamos desarrollado lo que tenía que ver con la persona del Espíritu Santo. Habíamos hablado del bautismo en el Espíritu Santo, de la persona en sí del Espíritu Santo, de los ministerios del Espíritu Santo, y habíamos ya finalizado esa serie de programas. Y si tenemos que ver y observar una doctrina que es muy importante, muy relevante, siempre lo ha sido y a medida que pasa el tiempo cobra mayor relevancia, es la doctrina de la venida del Señor. Por eso le hemos puesto como título a estos estudios que vamos a tener referentes a la venida del Señor: la venida más esperada, la del Señor. Estamos en una época muy especial, época de Navidad, época en la cual se recuerda, y como cristianos recordamos lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el primer advenimiento de Cristo a esta tierra. Y siempre que llegan estas fechas, recordamos la ciudad de Belén, donde todo esto sucedió. Recordamos cómo allí, a ese nacimiento que se realizó en un pesebre, se acercaron pastores que habían en la región, que habían guardado las vigilias, que estaban de la noche, estaban cuidando sus ovejas en un horario nocturno. Y una multitud de ángeles apareció ante ellos y los guió hasta ese humilde pesebre. Y también recordamos estos sabios del oriente que estudiaban las estrellas y que también pudieron viajar una larga distancia para poder llegar hasta ese lugar, al lugar donde había nacido el niño, y también pudieron adorarle y ofrecerle presentes como oro, incienso y mirra. Todo esto habla de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesucristo y también de la expectativa que había con ese primer advenimiento. Pero es aún mayor la expectativa que hoy en día tenemos como creyentes, que es la expectativa del segundo regreso del Señor Jesucristo, la venida más esperada. Recuerdo una película hace unos años, ya varios años, una película de Hollywood, donde en esa película se desarrollaba allí una batalla por obtener un regalo. El título de la película era El regalo prometido. Y dos padres se encontraban casi siempre en los centros comerciales para poder encontrar ese regalo para su hijo, ese regalo prometido, que era un muñeco de un superhéroe. Y se da una serie de circunstancias y bueno, y lo que realmente, o en lo que realmente se enfocaba la película, era en un regalo, en un regalo que iba a darse, iba a ofrecerse, iba a tener un niño. Sin embargo, sabemos que ningún tipo de regalo puede compararse a este regalo, que es el regreso del Señor Jesucristo. Y si tenemos que hablar de la venida del Señor Jesús,
tenemos que decir que la venida del Señor Jesucristo se dará en dos fases. Cristo prometió regresar por segunda vez. Dice la Biblia que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, asimismo Cristo dice murió una sola vez por todos nosotros y regresará por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos aquellos que lo esperan. Esperamos a Jesús. Es un tiempo de expectativa el que vivimos. La expectativa se renueva día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, época a época. Esperamos la venida del Señor. Y como les decía, esa venida del Señor se desarrollará en dos fases. Y en primer lugar vamos a hacer referencia a la primera fase de la venida del Señor. Y para eso vamos a ir a la lectura bíblica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, versión Nueva Traducción Viviente. Leemos Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que nos dice lo siguiente. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Pues el Señor mismo dice, Él es el que va a descender. Y en el versículo 17 dice, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Acá cuando hablamos de la primera fase de la venida del Señor Jesucristo, tenemos que hablar en primer lugar de lo que acontecerá. Dice la Biblia que en primer lugar los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá una resurrección a nivel general en todo el mundo. La resurrección de todos aquellos que ya no están en este mundo físicamente hablando, ya no lo habitan, pero murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Murieron poniendo su fe y su esperanza en el regreso del Señor. Esos se levantarán un día. Serán los primeros en ser resucitados cuando el Señor regrese en su primera fase. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Al toque de la trompeta final, dice, los que hayan muerto resucitarán, pero resucitarán para vivir para siempre. No será una resurrección casual. Ha habido casos, testimonios que hemos escuchado. La Biblia misma nos habla de personas que resucitaron y que, por supuesto, volvieron a la vida, pero que luego, con el paso del tiempo, murieron. Y algunas personas también pueden dar testimonio de milagros que recibieron de parte de Dios, de personas que estaban muertas también y que resucitaron.
bebés que estaban muertos y resucitaron, niños, adolescentes, adultos. Siempre hay un testimonio para escuchar, un testimonio para contar sobre una resurrección. Sin embargo, esta resurrección será una resurrección, pero como Cristo lo hizo. Cristo murió y resucitó al tercer día. Por medio del Espíritu Santo fue levantado de allí, de esa tumba, y resucitó para no volver a morir. Resucitó para aparecerse a sus discípulos, resucitó para hablarles de la venida del Espíritu Santo, darles esperanza, resucitó para ascender a los cielos, resucitó para regresar por segunda vez. Ese es el modelo de resurrección del cual habla la Biblia para este acontecimiento que es la venida del Señor en su primera fase. Y la venida del Señor en su primera fase podemos definirla como el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la venida del Señor en la primera fase, el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando hablamos del tiempo, del momento, la Biblia nos dice claramente que del día y la hora nadie sabe, solamente el Padre. Entonces, en ese día de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que esperamos, en ese acontecimiento lo primero que sucederá es lo que estamos describiendo, es la resurrección de los muertos. Y esto transmite esperanza a todos aquellos que han perdido un ser querido. No hay persona en este mundo que no haya experimentado sufrimiento en alguna oportunidad. Y hay muchísimas personas, millones de personas que han perdido a seres queridos. Y hay muchos que ya no tienen esperanza, que con la partida de ese ser querido, allí murió toda esperanza. Sin embargo, cuando hablamos de alguien que muere creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, creyendo en lo que Cristo realizó, en la resurrección del Señor, y que murió viviendo una vida unida al Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de que esas personas van a resucitar un día. Personas de todas las épocas, hasta mismas personas que murieron por causa del Evangelio. Los apóstoles mismos resucitarán en aquella época. Entonces sabemos claramente que el Señor Jesús regresará en primer lugar para arrebatar a su iglesia. Y en ese proceso de arrebatamiento, en primer lugar, resucitarán los muertos en Cristo, los cuales recibirán un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante a los ángeles. Y en segundo lugar, después de que los muertos resuciten, seremos arrebatados. Todos aquellos que estemos vivos en esa oportunidad, para ese tiempo, seremos arrebatados. Arrebatamiento viene de una palabra griega que significa ser quitado con violencia. En la Biblia tenemos el ejemplo de Enoc, que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que fue traspuesto sin ver muerte. Y tenemos también el ejemplo de Elías, que dice que fue llevado por carros de fuego. Dos ejemplos que nos hablan de que es posible un arrebatamiento. Y también en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Felipe, que fue llevado del desierto de
de allí de Gaza a otra región, fue arrebatado para poder allí seguir predicando el Evangelio. Entonces, acá vemos lo que será la venida del Señor en su primera fase. Y cuando hablamos de la venida del Señor y de ese arrebatamiento, tenemos que decir, en primer lugar, que será un arrebatamiento secreto. Secreto para este mundo, en el sentido de que el mundo, en su gran mayoría, no sabrá lo que habrá sucedido cuando millones de personas desaparezcan en todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, como dijo Pablo, en que millones de tumbas queden vacías también. No habrá una explicación para eso, porque todo será en un abrir y cerrar de ojos. Podemos imaginar que una persona estará conversando con otra y una será tomada y la otra dejada. La misma Biblia dice, estarán durmiendo dos personas juntas. Uno será tomado, el otro será dejado. Entonces será un arrebatamiento secreto y un arrebatamiento también parcial, porque no será para todos los que dicen creer en Jesús, sino que será exclusivamente para aquellos que, cuando ese momento llegue, estén a cuentas con Jesucristo. Por eso no podemos hablar de un arrebatamiento total, y lo hemos observado en otras oportunidades cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 y vemos que 5 vírgenes eran prudentes, 5 insensatas, y las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite de reserva son las que pudieron entrar a las bodas con el novio, y las otras no pudieron. Se les cerró la puerta. De eso hablamos cuando hablamos de la venida del Señor en su primer fase. Ahora la segunda fase del regreso del Señor será después de 7 años de gran tribulación en este mundo. Y cuando el Señor regrese después de esos 7 años, ya no será algo oculto, secreto, algo llamativo, sino que ya será algo que todo ojo verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Acá está hablando de esa segunda fase del regreso del Señor. Juan habla de que vienen las nubes y que todo ojo le verá. Aquí ya no será solamente un remanente el arrebatado, como era en la primera fase, no será un remanente el que le verá, no. Dice que Él aparecerá y todo ojo le verá. Toda persona podrá reconocer que Jesucristo ha regresado. Y usted se pregunta tal vez, ¿dónde regresará Jesús? ¿Dónde pondrá sus pies? Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: el Señor gobernará la tierra. Atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén.
La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los Olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. El Señor descenderá en el monte de los Olivos, allí pondrá sus pies. Y dice la Escritura que se producirá un terremoto, algo que hará aún más espectacular y que llevará a que todo ojo se ponga sobre ese acontecimiento. Está comprobado que allí en el Monte de los Olivos hay una falla geológica que algunos opinan que esa falla geológica, cuando el Señor se pose sobre ese monte, terminará produciendo ese gran terremoto. Lo certero es que el Señor será visible a todos. Y se dará algo antes, como hemos leído, y es el ataque de Jerusalén. Israel se encontrará acorralado ya en ese momento, porque será el anticristo junto con las naciones del mundo que estarán atacando Jerusalén. Y cuando pareciera que la victoria del anticristo es una realidad, aparecerá el Señor, al cual dice la Biblia que el Señor vencerá al anticristo, lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces vemos claramente allí cómo se dará, y esta será una aparición visible. A diferencia de lo que es el regreso del Señor en la primera fase, algo secreto, algo también parcial, en cuanto al segundo regreso, en su segunda fase, después de esos 7 años, será una aparición visible. Y cuando hablamos de la venida del Señor en sus 2 fases, hablamos de eso que hemos citado. Ahora, es importante ver un punto también en cuanto a esto, porque la iglesia del Señor será arrebatada. Y el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, nos da a entender esto. Ya este pasaje, esta profecía es una sombra de lo que ocurrirá. Dice Isaías 26:20 en la Nueva Traducción Viviente: Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. El Señor Jesucristo mostrará todo su enojo después que la iglesia sea arrebatada. Mostrará todo su enojo ante el mundo. Por eso antes hay una invitación a subir. Hay una invitación al pueblo de Dios a entrar, a esconderse por un breve tiempo en el cielo, donde se desarrollarán acontecimientos como el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero será un periodo para la iglesia de recompensa, de felicidad.
Por eso dice, y pon cerrojo a tus puertas. Quiere decir que no importará más nada en el cielo. Jesús se llevará todas las miradas, porque en el cielo se dará una coronación, la coronación del Señor Jesucristo. Ante todos los salvados de todas las épocas, de todos los tiempos, aquí Jesucristo será reconocido ante todos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, hacia la tierra mostrará todo su enojo. Pensar que Dios nunca puede enojarse es tener un falso concepto de Dios. Dios sí se enoja. Y algunos opinan que esto solo ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo el Nuevo Testamento nos habla también de esto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. El Señor ha decidido derramar su enojo, pero no sobre la iglesia que será arrebatada, sino sobre los habitantes de este mundo. Él quiere evitarle el enojo a la iglesia. Él quiere evitar su enojo a la iglesia, porque Él no está enojado con la iglesia que está preparada, con la iglesia que se ha preparado para su regreso. Y también Romanos capítulo 5 versículo 9 en la versión Reina Valera 1960 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No solamente le llama enojo la Biblia, también en algunas traducciones le llama ira a lo que sucederá. Y cuando hablamos de ira y hacemos memoria, vemos lo que Jesucristo hizo en el templo de Jerusalén. Él entró para poder limpiar el templo de Jerusalén. Sacó a los mercaderes con látigos, con fuerza, y los echó de aquel lugar, mostrando la ira santa y diciendo: mi casa será llamada casa de oración por todas las generaciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada durante 7 años, el Señor mostrará toda su ira, todo su enojo para con este mundo. Sin embargo, existe una promesa del Señor, y esto es lo último que leemos en este programa del día de la fecha. En Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante, leemos en la versión Reina Valera 60 el mensaje a Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre
la tierra. Guardar la palabra de Dios, obedecerla, tiene su recompensa, y es ser guardados de el día del Señor. La Biblia le llama a los 7 años de gran tribulación el día del Señor. Y la iglesia de Filadelfia, ubicada allá en el Asia Menor, era un ejemplo de la iglesia que va a ser arrebatada. Le dice el Señor: vas a tener tu recompensa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué tratará esa hora de la prueba? ¿Cómo se manifestará la ira de Dios? ¿Cómo Él puede manifestar su ira hasta de manera sencilla? Son preguntas que nos hacemos y que estaremos respondiendo en el próximo programa. Vamos a continuar con esta serie de programas que nos hablan de la venida del Señor. Y recuerde siempre, la venida más esperada es la del Señor. Así que nos encontraremos el próximo miércoles a la misma hora. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nuevamente estaremos aquí estudiando la palabra del Señor en este programa que hemos titulado Estudiando la Biblia. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo miércoles.